Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que están pendientes a esta transmisión en vivo que hacemos desde acá de Los Ángeles, California, para todos aquellos que quieran aprender un poco más de la palabra. Yo creo que cada vez que leemos la Biblia, estudiamos la palabra, aprendemos. Y lo más importante es que podamos edificarnos. Y edificarnos bajo un contexto completamente bíblico, que es lo más importante que hay. Vamos a hablar ahora estoy hablando más bien dicho, de la renovación. La renovación es uno de los grandes procesos de la salvación que Dios nos ha permitido obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres grandes fases, que es la regeneración, la renovación y la transformación del cuerpo. Yo quisiera leer con algunos de ustedes porque en otras oportunidades lo he leído y bueno, algunos no están convencidos que sea bíblico, lo digo por las preguntas que me hacen. Entonces hoy quisiera leerlo una vez más con ustedes en Tito 3, capítulo número 3, versículo número 4 en adelante. Vamos a entender qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando en nuestras vidas a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios a la letra: pero nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Perdón, estoy leyendo el versículo 5 y quiero leer el 4. Voy a comenzar una vez más con el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Mire qué interesante. Él nos salvó. O sea, que nosotros hablamos por puro amor. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Mire qué tremendo eso. Ahí están las tres cosas que yo he insistido una y otra vez con respecto a la salvación. La salvación en la vida de cada creyente tiene tres grandes aspectos. El primero es la regeneración, el segundo la renovación por el Espíritu y la tercera es la transformación del cuerpo, que es prácticamente la heredad que obtenemos cuando Jesús llega a nuestras vidas. Entonces es muy interesante este tema que estamos hablando. Espero que sea de mucha edificación para tu vida. Si quieres entender un poco mejor el asunto de la regeneración, tengo más de 8 temas. Tú los puedes buscar allí en mi muro. Vas a encontrar más de 8 temas acerca de la regeneración y el proceso que vivimos como creyentes. Y son muy edificantes, no son muy largos, muy extensos para que puedas edificarte cada día. Pero hoy voy a hablar, o estoy hablando más bien dicho, de la renovación. Y la semana pasada hablaba de la renovación de la mente. La renovación de la mente se tiene que efectuar en la vida de todo creyente debido a que la mente que traemos del mundo, aunque fuimos lavados con la sangre de Cristo, aunque ya el Señor nos perdonó, nuestra mente está en un estado de depravación. Eso es lo que Pablo dice, por eso Pablo dice que renovemos nuestra mente en Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 y 2, él habla de renovar nuestra mente precisamente por eso, porque traemos una mente depravada. Y ya expliqué yo, di una gran lista en Romanos 1, 28 al 31. Tú puedes leerlo, ahí está toda la lista de cómo está en la mente del creyente. Hoy quiero hablar de otro gran conflicto que tenemos los creyentes. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esto es lo que hace que podamos trabajar en la renovación de nuestra alma. Algo interesantísimo de esto es que esta es una obra que el Espíritu Santo dirige.
pero que nosotros tenemos que efectuarla. O sea, Dios no va a bajar, mi querido hermano, y con una oracioncita ya va a cambiar estos conflictos que tienes en tu alma. No es la oración del pastor, no es la administración del culto, que cuando pasas bien tocado por el mensaje, la palabra, ya te fuiste como nuevo y ya todo cambió. No, esto es todo un proceso y por eso es que tenemos que aprender cómo es que funciona, cómo es que trabaja nuestra alma para que podamos efectuar ese trabajo y poder seguir la línea de Dios para poder alcanzar esa renovación del alma. Y déjame decirte que sin la renovación del alma no vas a poder alcanzar la transformación de tu cuerpo. Y es que la transformación del cuerpo es la esperanza gloriosa, la herencia de todos los que hemos creído. Y eso es algo que no se alcanza por gracia, se alcanza por la aplicación de la palabra, por la renovación de la palabra en nuestras almas. Porque si se pudiera alcanzar, no viéramos muerte. A eso se refería Jesús. Hay un versículo que a mí siempre me ha impactado y te lo voy a dar para que pienses en él un poco. Tal vez más adelante puedo dar la enseñanza y puedas tú edificarte en esto. Pero si tú lees conmigo Juan capítulo 8, versículo 51, ahí hay algo que a mí siempre me impactó y lo tengo bien subrayado en mi Biblia y lo he estudiado y lo he recontraestudiado y lo he analizado y lo he recontraanalizado y lo he comparado en el contexto doctrinal que Pablo enseñaba y encaja en toda la enseñanza apostólica paulina, pero claro está, no lo escuchamos en los púlpitos, no lo escuchamos, ¿por qué? Porque se desconoce el tema. Pero voy a leerlo y este es tremendo. Ojalá que puedas grabar este versículo en tu corazón. En verdad te digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Qué tremendo. Qué efecto tiene la palabra de Dios que puede librarte de la muerte. ¿Y por qué morimos? Pues bien simple. Porque no guardamos la palabra, porque no alcanzamos la renovación del alma por medio de la palabra. Por eso morimos. Y la muerte, de alguna u otra manera, nos va a alcanzar. Claro está, no ese es el plan de Dios, que te alcance la muerte. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Si alguien alcanza la muerte es porque no guardó su palabra. Y claro, al Señor le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Lo mismo estarán pensando de mí. Abraham murió, pero si también murió mi apóstol, pero si él sí era súper santo. Y también murió fulano de tal. Sí, pero ellos no son Dios, ni son la enseñanza bíblica en su plenitud. Entonces ahí dice que si alguien muere es porque no ha guardado la palabra. Es bien simple. El día que usted me vea a mí en un cajón es porque no guardé la palabra del Señor. La enseñé, la estudié, la estructuré, la apliqué, traté de vivirla, luché, pero no logré ese punto que Dios está demandando ahí, si alguno guarda mi palabra. Qué tremendo eso. Ahora sabemos que tienes un demonio. Le contestaron a Jesús, porque Abraham murió y los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. O sea que entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo. Muchos de los cristianos no entendemos lo que Jesús dice. Los fariseos lo entendieron. No probar muerte. Ese es un punto muy importante en las Escrituras. Pero realmente no ese es el tema. El tema es que para alcanzar eso necesitamos renovar el alma. Y la renovación del alma tiene 3 grandes fases. La primera es que tenemos una mente depravada y necesitamos renovar la mente. ¿Dónde dice que tenemos una mente depravada? Romanos 1, 28 al 31. ¿Dónde dice que tenemos que renovarla? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí dice que hay que renovar la mente. Pero ahora viene la tercera parte, que es la más tremenda.
Pero no puedes alcanzar no puedes llegar a ese punto si no renuevas tu mente. Y esa es la gran batalla que muchos hermanos están teniendo hoy en día, muchos creyentes, que quieren quieren llegar a un punto sin vivir lo anterior. Y Dios es un Dios de orden. Y es tan de orden que está especificado cómo es que se vive una cosa sin la otra. Y dicen, no, pero Dios no respeta los órdenes humanos. Claro que no, pero sí los que Él ha establecido. Por ejemplo, cuando enseño de que el orden es que te bautices en agua y luego el Espíritu Santo te va a llenar y vas a hablar en lenguas. Y cuando enseño de esto, lógicamente hay algunos que dicen, bueno, pero no, a mí primero el Señor me llenó con el Espíritu Santo, hablé en nuevas lenguas y después me bautizaron en agua. Bueno, está bien. Lo mismo que pasó con los hermanos de la casa de Cornelio, que si el Espíritu Santo no los llena, Pedro no los bautiza. Entonces, lo que muchas veces tenemos que entender es que Dios permite que pase algo para que entendamos que tiene que pasar lo anterior. Por esa razón es que estoy explicando esto. Que si no renuevas tu mente, no vas a poder vivir lo que viene. Para poder entender cómo es que se han formado las obras de la carne, porque eso es lo que sigue. Hay que renovar las obras de la carne. Y eso está bien pesado, es bien difícil. Y es bien difícil porque no es fácil cuando uno lee esa lista, mis queridos hermanos, que aparece en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículo 19, lo pone a uno a pensar. Y mire lo que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y lo tremendo es que donde más se evidencian, pues claro, en el inconverso no se evidencia porque así es él. Pero se evidencian que es en la vida de los cristianos. Y nosotros los cristianos muchas veces no entendemos que tienen que evidenciarse para poder trabajar en ellas. Si no se evidencian, no vamos a poder trabajar en ellas, mis hermanos. Tienen que evidenciarse. Cuando te surja a ti los deseos de la carne, es porque lógicamente ya venciste ciertas áreas de tu mente depravada y ya entendiste que tienes un conflicto con la carne. Y estas son las obras de la carne, son evidentes. Gálatas 5:19 lo dice. Entonces voy a leer esa lista, porque esa lista nos va a permitir ver y empezar a trabajar en esas obras de la carne, que usted y Dios. Mire, aquí no es cuestión de agradar a ningún ser humano, es cuestión de agradar a Dios. Entonces es usted y Dios, si las vive, las tiene, y usted, el único que sabe si las tiene es usted y Dios, porque yo no lo juzgo ni me atrevo a hacerlo. Pero si usted las tiene, aquí dice cómo es que se vencen esos deseos de la carne, y no se pueden vencer si no se renueva la mente depravada que tenemos. Ya hablé de eso la semana pasada. Entonces, número 1, inmoralidad. Pérdida de la moral. Eso es inmoralidad. La gente piensa que hablar de inmoralidad es hablar solo de sexo. Y no. Un inmoral puede ser un ladrón. Un inmoral puede ser alguien que educa mal a sus hijos. La inmoralidad es la falta de moral. Eso es. Falta de ética para permanecer o para pertenecer a un grupo. Eso es inmoralidad. Impureza. Perdón que retroceda un poco, pero mire, si a nosotros nos cuesta compartir con nuestros compañeros de trabajo que son inconversos y que a cada rato andan diciendo malas palabras, expresándose sexualmente, todo lo agarran por ese lado. Pero tú estás ahí y si no sabes manejar eso, te conviertes en un inmoral. Pero no te hace inmoral estar en medio de ellos porque tienes que trabajar. Jesús estaba en medio de pecadores, pero eso no lo hizo inmoral.
Y eso es lo que tenemos que entender. Impureza. ¿Qué es la impureza? Hablemos un poco de ser uno impuro. Primero tenemos que hablar de pureza. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de pureza? Se refiere a mantener una no conducta, porque no tiene que ver con la conducta, la pureza, sino tiene que ver con tu forma de reaccionar, la forma de ver las cosas que están a tu alrededor. Las puedes ver con pureza, como las puedes ver impuramente. Puedes tú tener impureza en la forma de pensar de otros, o puedes pensar puramente. Pero la impureza está en la mente del corazón, en la vida del ser humano. Dejemos al ser humano, porque aquí ya no está hablando del ser humano, está hablando de cristianos. Cristianos que buscan de Dios, que leen la Biblia. Sensualidad. ¿Sensualidad en la iglesia? Claro que hay sensualidad en la iglesia. Y la sensualidad es un fruto de la carne. Por eso, cuando uno se viste, tiene que darse cuenta si no lo está haciendo sensualmente. Y los hombres podemos también ser sensuales. Pero más se lo aplicamos a la mujer, porque los hombres somos más apetecidos por la sensualidad. Entonces, cuando una persona es sensual, es una obra de la carne. Y ahorita que termine de ver la lista voy a tratar de explicar un poco qué es la carne, porque hay quienes no entienden qué es la carne. Piensan que la carne son los deseos físicos. Y no tiene nada que ver con los deseos físicos. Luego habla de idolatría. En la iglesia, idolatría, eso es muy interesante. Porque aquí está hablando de cristianos, no está hablando de inconversos. Idolatría en la iglesia del Señor, sí hay. Hechicería. Esto está más tremendo. Cuando yo leo la hechicería me pongo a pensar la forma en que cantamos, sobre todo ahora que se ha metido la nueva era dentro de la iglesia. Hay hechicería dentro de la iglesia, eso es hechicería, la nueva era. Es una forma de manipular la mente del hombre. Todo lo que manipule la mente del hombre, los sentimientos del hombre, el status quo del hombre, es hechicería. Enemistades, lo que más abunda en las congregaciones hoy, las enemistades. Es increíble que como dentro de la congregación la gente pueda tener enemistad. Si estamos buscando un mismo Dios, somos un cuerpo, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, dice Pablo. Pero estas son las obras de la carne que son evidentes. Pleitos, celos, enojos. ¿Cómo cuesta controlar el enojo? A mí me costó tanto controlar el enojo. Todavía me enojo, no va a creer que no. Pero ya trato de controlarlo. Muchas veces digo, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a controlar esto, porque si no, voy a reventar. El enojo es muy importante, aprender a controlar. Te puedes morir de un enojo, hermano. Rivalidades. ¿Cómo existen las rivalidades dentro del cuerpo de Cristo? Disensiones, sectarismos, envidias. Bueno, aquí viene otro punto que es tremendo. Borracheras. Borracheras dentro de la iglesia. Pues si no, Pablo le escribe a los corintios, mis hermanos, ¿qué les pasa a ustedes? Cuando celebran la Santa Cena, ya no se reúnen a celebrar la cena, sino a emborracharse, les dice. Borracheras. Orgías. Esto está más tremendo, porque está hablando de deseos de la carne dentro de la iglesia. No está hablando de inconversos. Orgías dentro de la iglesia. Y luego dice Pablo, y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican. O sea, el problema no es que
que estén ahí, que surjan en tu vida, sino practicarlas. Tales cosas no heredarán el reino de Dios, no alcanzarán la heredad. Y aquí hay cosas muy importantes que entender. Ahí no está hablando de salvación, mi querido hermano, está hablando de herencia. No heredará el reino de Dios. Por eso hay que entender cuál es el reino de Dios y hay que entender cuál es la heredad. Cosas importantes dentro del Evangelio de Jesucristo que nos permiten crecer y nos permiten entender mejor lo que practicamos como creyentes. Hablemos un poco entonces qué es la carne. Y esto a mí me impacta mucho porque cuando yo lo entendí, lo logré entender a través de la palabra, se convirtió en un boom, porque algunos me empezaron a acosar de que estaba tergiversando la palabra, pero yo quiero que usted vea conmigo que el Señor sabiamente escogió un idioma como el griego para dejar plasmada la doctrina para la iglesia. ¿Por qué no escogió el hebreo? Porque nos íbamos a poner otra vez la kipa y nos íbamos a empezar a Shalom Aleichem. No, por eso no escogió el hebreo. Escogió el griego porque el griego era el idioma filosófico de la época, un idioma bastante amplio. La medicina, el 100%, casi un 100% de lo que se conoce de la medicina viene de los griegos. Cuando Pablo escribió sus cartas, las escribió en griego, no las escribió en hebreo. Por eso no es hebreísmo el que tenemos que aprender para poder entender el evangelio glorioso de Jesucristo. Entonces aquí hay algo muy importante que quedó plasmado en las escrituras y fue lo que Pablo enseñó con respecto a la estructura del ser humano. Y dijo que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que entender que la estructura del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. En griego es neuma, psiquis y soma. Son los tres términos que se utilizan en griego, que realmente no tiene mucho que ver. Pero cuando queremos entender qué es la carne, entonces allí es donde estos términos nos sirven. Porque cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando del cuerpo. Está hablando de un sentimiento, yo le llamo el sarro, un sarro que se forma entre el alma y el cuerpo, entre el psiquis y el soma. Ahí en medio se forma una especie de sarro, una especie de basura que es lo que hace que la carne tome dominio sobre el cuerpo y sobre el alma. Son deseos del alma que se han alimentado por medio del cuerpo y quedan plasmados en medio de ellos, en algo que el griego le llama sarc. De ahí viene la palabra sarcástico. De esa manera, cuando uno empieza a verlo así, empieza a entenderlo mucho mejor. Porque leímos una lista de los deseos de la carne, que está en Gálatas 5:19, adelante, ahí lo puede usted encontrar, hay una lista. Y esa lista es alimentada precisamente por los deseos de la carne. Y si usted lee conmigo en Gálatas capítulo número 5, lo voy a leer para que podamos enriquecernos más. Yo lo quiero leer con ustedes. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se manifiestan. Pero luego dice: mas el fruto del Espíritu, y da una lista. Pero en el versículo número 25 dice: si vivimos por el Espíritu, no, ese es el versículo, perdón hermanos.
Es 5:16. Es el que quiero entender. 5:16. Gracias. Dice la palabra. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Mira qué interesante esto. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No los deseos físicos, sino el deseo de la carne, que es de donde se ha alimentado el alma, que son deseos físicos que alimentaron el alma, que son deseos del alma, que se manifiestan en lo físico, en el cuerpo, y que se han construido ahí en medio un nido. Tal vez así lo podemos entender mejor. Un nido. Porque en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y ahí no está hablando del cuerpo, ni está hablando del alma. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Jesús nos alcanzó, le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados para que nuestro espíritu pudiera percibir las cosas espirituales y pudiera empezar a gobernar el alma. La razón por la cual el alma no se deja gobernar es porque existe la carne y la carne es contra el espíritu. Entonces, en medio de el espíritu y la carne, y la carne está el alma. Y en medio del alma y del cuerpo físico está la carne. Entonces, la carne quiere gobernar al alma, como sea, con los deseos carnales que son alimentados por las acciones del cuerpo, pero que son deseos del alma. Entonces, el espíritu va contra los deseos de la carne. Porque la carne no debería de existir en nosotros. Cuando Adán salió del huerto, no tenía deseos de la carne. Él los aprendió a medida que fue desarrollándose. Y es más, nosotros cuando nacemos no tenemos deseos de la carne. A medida que vamos desarrollándonos, vamos obteniendo ese sarro que se va formando entre nuestra alma y nuestro cuerpo físico, que se llama carne, el sarx. Así se llama, sarx en griego. Entonces, dice la palabra, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pero aquí está lo tremendo. Pues estos se oponen el uno a otro. Se oponen al uno al otro. El espíritu está peleando y la carne está peleando. Se oponen uno al otro para que no hagáis lo que deseáis. ¿Dónde tenemos los deseos? Pues en el alma. Entonces el alma vive un gran conflicto con los deseos carnales y con los deseos del espíritu. Yo no voy a ser legalista y me voy a poner aquí a decirte, el espíritu te dice que ores y la carne te dice que no ores. No te voy a decir eso. Pero el espíritu te dice que vivas una vida moral, una ética elevada. Pero la carne no te deja porque es inmoral, por las inmoralidades que ha vivido. Entonces la única manera de solucionar los conflictos de la inmoralidad es cuando el espíritu comienza a gobernar tu alma por medio de la palabra. Por eso es que la renovación, tanto de la mente como de la carne, solamente se efectúan por medio de la palabra. Es la palabra la que construye en ti una ética espiritual que no tiene nada que ver con reglamentos a los que tú puedas ponerle. ¿Por qué? Porque si usted lee conmigo en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley, entonces no hay ley. Aquí la ley no encaja. Pero la guianza del Espíritu que puede gobernar tu alma a la voluntad de Dios, esa sí encaja. Y para que eso suceda, tienes que vencer los deseos de la carne. Y eso es lo difícil. Ahí está la gran batalla del cristiano. Si tú me quieres preguntar a mí qué es lo que estoy leyendo aquí, estoy leyendo la gran batalla del creyente diaria y cotidianamente. Si tú no estás en esa batalla,
entonces a lo mejor no eres cristiano. Es más, ni siquiera has vencido tu mente depravada, porque no estás en esa batalla. Peor todavía, si no tienes esas batallas, todavía estás en proceso de regeneración. Todavía no te han vivificado el espíritu. Te metiste un buen chapuzón el día que fuiste al bautismo, pero no hubo regeneración en tu bautismo. La regeneración es la que te mete a la renovación de tu alma, sin la cual esa renovación es la que produce la paz y el apartarte para el Señor. Y sin esa renovación de tu alma, no verás al Señor. No habrá herencia. No entrarás en el reino. Lo vas a ver, pero no vas a entrar en ese reino glorioso. Por eso es que esta enseñanza, mi querido hermano, es una plataforma para que empieces a reflexionar dónde está tu estado espiritual con Dios. Y cada uno examínese conforme a la palabra de Dios. No se deje juzgar por nadie. No se deje condenar por nadie. Busque la palabra del Señor para que usted pueda, léala, para que usted pueda entender lo que es bueno, agradable y perfecto. Y para eso hay que leer las cartas apostólicas paulinas. Las 14 cartas de Pablo fueron escritas para que puedas renovar tu alma, para que puedas renovar tu mente y puedas alcanzar la transformación del cuerpo. Que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Si no la viste toda, puedes entrar a mi muro. Ahí va a quedar para que puedas volverla a escuchar. Que Dios te bendiga y te haga crecer en Cristo Jesús. Amén.